Muy buenos días. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se encuentran reunidos ya desde las 10:30 de esta mañana para intentar de nuevo alcanzar un acuerdo con el que echar a Mariano Rajoy de la Moncloa. Objetivo number one. Intentan cuadrar el círculo, porque les recuerdo que tienen vetos mutuos Ciudadanos y Podemos y que Pedro Sánchez tiene firmado un acuerdo con el propio Ciudadanos. Ayer de nuevo Albert Rivera provocó una reunión de última hora para advertir al socialista de que no piensan participar en ningún tripartito y que si da bandazos su acuerdo saltará por los aires. Así lo exponía José Manuel Villegas, vicesecretario general de la Formación Naranja. Ciudadanos no va a estar compartiendo un gobierno tripartito con Podemos. Así de claro, porque las diferencias que nos separan son tantas que tener un acuerdo de gobierno en el que compartamos un gobierno con Podemos, pues no se va a producir, no va a ser así. Bueno, pues vamos a ir en directo nosotros en cuanto concluya esa reunión y comiencen las ruedas de prensa en el Congreso de los Diputados. Pero atención, el postureo llega a tal nivel de cursilería y de marketing impostado que el mismo Pedro Sánchez, que decía que nunca pactaría con Pablo Iglesias porque nos llevaría la cartilla de racionamiento como en Venezuela, ¿lo recuerdan ustedes? ¿Quieren verlo para recordarlo? Porque el final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y, sobre todo, la desigualdad. Y yo lo que digo es que ni PP ni Podemos, Partido Socialista Obrero Español. Caray, pues ayer Pedro Sánchez ya, y lo vimos aquí en este programa, hablaba de admitir ministros de Podemos en su gobierno. Eso sí, compartidos con los de Ciudadanos. ¿Cómo cambian algunos, no? Sánchez lo que hacía esta mañana es recibir encantado el regalo con el que ha aparecido el Podemita. Y no se trata de la serie Juego de Tronos, sino de un librito sobre baloncesto para resaltar lo que les une. Vean la dedicatoria en la obra La historia del baloncesto en España. Ahí tienen el texto, la dedicatoria de Pablo Iglesias, que inmediatamente ha subido a Twitter. Es bueno empezar por lo que nos unen. Un abrazo, Pablo Iglesias. Pues bien, vamos a seguir tirando de memoria. ¿Recuerdan cómo le tiraba los tejos políticamente hablando? Claro. En la histórica por bochornosa segunda sesión de no investidura, ¿cómo le tiraba los tejos políticos Coleta Morada Sánchez? Pues si no lo recuerdan, vamos a verlo. Fluye el amor y la pasión en la política española. Pedro, solo quedamos tú y yo. Y tanto, porque hace tan solo unos días el Partido Socialista decía esto. El Partido Socialista y Ciudadanos ha decidido mantener la coherencia de su acuerdo. Y el acuerdo es que las reuniones que se mantengan serán conjuntas en base a ese acuerdo que en estos momentos es el mayoritario dentro de la Cámara, porque reuniones conjuntas pero separadas, porque ya lo ven que está solo Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. Así que esto es papel mojado, todo lo que nos cuentan. Fíjense en los cuentos chinos que nos están contando y lo que nos puede quedar por ver. Eso sí, ni un pero de Pedro Sánchez al espectáculo antidemocrático de los podemitas oponiéndose al encarcelamiento de su concejal jienense Andrés Bódalo, ya lo saben ustedes, condenado por pegarle una paliza al edil socialista Juan Ibarra y a los policías que tuvieron que salir en su socorro. Bódalo ha tenido que ser detenido esta mañana porque se negaba a ir a prisión. Le han condenado a 3 años y medio de cárcel. Y él estaba arropado por los miembros del sindicato, el SAT, el Sindicato de Trabajadores del Campo, y después de esa defensa cerrada y esperpéntica de Pablo Iglesias, de Teresa Rodríguez, que lo compara con el poeta Miguel Hernández, o de Ada Colau. En fin, vamos a hablar de todo esto, pero son precisamente los mismos que se oponen a la liberación de los presos políticos en Venezuela, y que, por cierto, ayer la Asamblea Nacional aprobaba esa ley de amnistía que naturalmente Nicolás Maduro no piensa acatar. Esa es la democracia para los podemitas e, insólitamente, el apoyo en cuyos brazos se echa Pedro Sánchez esta mañana o pide o reclama para conquistar la Moncloa. Y eso sin mencionar el populismo ramplón de, sin ir más lejos, en Madrid. Ayer vimos a Manuela Carmena en la capital, en fin, haciendo
unos espectáculos de circo que se los vamos a contar aquí, porque se va del Pleno para que le persiga Esperanza Aguirre y le diga, oiga, mire, es que en el Pleno es donde se habla, no se convocan ruedas de prensa, y se enfadan. Se enfada la señora Carmena y el Partido Socialista por haber sido del Pleno también Esperanza Aguirre. Les digo que estamos viendo cosas nunca vistas. O, por ejemplo, Begoña Villacís, de Ciudadanos, desenmascaró ayer a la propia Carmena cuando ha descubierto que le han rebajado el 70% en el precio de la contratación de las instalaciones municipales para un acto de los podemitas en el que participaba Varoufakis. ¿Y eso no es financiación encubierta de partidos? O sea, que a mí me prestan también un sitio maravilloso, que es el Matadero en Madrid, y me rebajan el 70%. Venga ya. En fin, más cosas que les vamos a contar, pero antes, Víctor Arribas, muy buenos días. ¿En qué consiste esta nueva parte del sainete de las negociaciones? ¿Qué tal, Isabel? Muy buenos días. Bueno, podríamos hablar del pacto imposible o el pacto con muy pocas posibilidades de salir adelante, el que hoy buscan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Recuerden que no se ven las caras desde el pasado 5 de febrero. Entonces estaba a punto de producirse el encargo del rey al líder socialista para someterse a una investidura que luego fue fallida. Bueno, después de la escenografía que se le ha dado esta mañana, el paseillo, el regalo, la foto y el posado juntos, ¿cuáles son las exigencias de cada uno de estos partidos ante la reunión de hoy? En primer lugar, las del Partido Socialista. El pacto con Ciudadanos, condición indispensable, por ahora, para el Partido Socialista en cualquier acuerdo o entendimiento que tenga con cualquier otra formación, empezando por Podemos. En segundo lugar, Pedro Sánchez ayer ya dejó caer lo del gobierno transversal tripartito, el gobierno presidido por él, por el Partido Socialista, en el que aceptaría que hubiera ministros de Ciudadanos y de Podemos. Gran problema, que ni Ciudadanos ni Podemos aceptan esta fórmula. En tercer lugar, el no al referéndum de Cataluña, que se mantiene todavía, inamovible por parte del Partido Socialista. ¿Cuáles son las exigencias de la otra parte en esta reunión de hoy de Pablo Iglesias del partido Podemos? En primer lugar, que Ciudadanos no esté en el acuerdo, que el pacto con Ciudadanos en el Partido Socialista no sea la base para cualquier entendimiento que se pueda alcanzar. Segundo, un gobierno a la valenciana, es decir, un gobierno en el que el reparto de ministerios sea proporcional a los votos que obtuvo cada formación política. En tercer lugar, medidas sociales que aumentarían el gasto público y el déficit, aumentarían el gasto en casi 100.000 millones de euros. Y por último, la duda de si Podemos mantendrá o no la exigencia, la línea roja total y absoluta hasta ahora de un referéndum en Cataluña, del derecho de autodeterminación. Bueno, pues vamos a plantearles ya la pregunta aquí en Más Claro Agua, que dice hoy así: ¿quién le da más confianza para presidir España? ¿Cuál de estos dos políticos le ofrece a usted más confianza para ser presidente? ¿Rajoy, si quieren votar por él, 905-855-001, o Pedro Sánchez, el mismo número, acabado en 2, como ven en pantalla? Y a través de Twitter también queremos que participen. Cualquier comentario es bienvenido al hilo de los grandes asuntos de debate que ya les planteamos. MCA, Pedro y Pablo, la reunión de hoy. A continuación, MCA, prisión Bódalo, porque esta mañana efectivamente era detenido en la sede del Sindicato Andaluz de Trabajadores el concejal de Jaén agresor. Y en tercer lugar, MCA, escapada Carmena, Isabel, para hablar de esa huida de la alcaldesa a dar una rueda de prensa y dejar plantados a los concejales en el Pleno. Es que ese Carmena a la fuga, como se está diciendo de aquí, verdaderamente es que es surrealista. Lo van a ver luego. Pero antes voy a presentar a mis invitados. Voy a dar la bienvenida ya a Carlos Rojas, que es portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Carlos, encantado. Gracias por estar aquí. Veo en la cuenta de Twitter que usted se define abogado, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, orgulloso de ser español, andaluz, granadino y motrileño. Así siempre es. Hacia adelante. Exactamente, siempre hacia adelante. Eso está muy bien. Y Luis Arroyo, que ustedes le conocen. Luis Arroyo es consultor político. Gracias, Luis. Ya te conocen de sobra. Pero si quieres te hago una presentación también. No así hace un falta, poco. no No hace ninguna falta. Es consultor del Partido Socialista, entre otros, ¿no? Y de Pedro Sánchez, entre otros. Pues gracias también por estar aquí. Joaquín Leguina, bienvenido. Yo no soy consultor. No, pero usted es expresidente de la Comunidad de Madrid, o sea que no está mal, ¿no? No sé si soy expresidente porque no me tratan como tal. Me han quitado todo. Ya, curiosamente en Andalucía Ciudadanos no lo ha pedido, ¿no? No, a los en miembros Andalucía y sobre todo en Cataluña. Mira cómo está viviendo Artur Mas. Ya, pero en Andalucía gobiernan gracias a su apoyo. Y en Madrid se lo exigieron a Cifuentes
y, no sé si se lo y en Andalucía no. Entre dos la tenían y ella ya sabes. Bueno, pues gracias también, Joaquín, y bienvenido, Toni Bolaño. Muchas gracias, buenos días. Yo también quiero un panegírico. A ver, Toni, claro, es que no he visto tu cuenta de Twitter. Pero es que a ti te tenemos archipresentado. Después de las amenazas un poco fuera de tono, ya me di de baja hace mucho tiempo. Bueno, pero es catalán. Que sí, bueno, pero Toni, déjame decir una cosa que voy a presentar ya al resto de mis invitados. Acaba de concluir la reunión Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Carlos Cuesta, bienvenido. Muy buenas. Un librito, una dedicatoria, algo especial así para el momento actual. Es un hombre con recursos, a veces va con vídeos, otras veces va con libros. El día que vaya con una propuesta seria nos va a dar a todos una sorpresa, pero bueno, y a ver si lo conseguimos ver. A lo mejor hasta nos entra la risa, ¿no? O la melancolía. Antonio Martín Momón. Muy buenos días. Ya tienen 2/5 del equipo de baloncesto, ¿no? El base y el alero pivot. Sí, porque otra cosa no lo sé. Aquí se admiten ya casi hasta apuestas de si va a haber gobierno, no va a haber gobierno. Vamos a ver cómo están las negociaciones. Las presiones de Podemos es que la vicepresidencia política represente a la segunda fuerza más votada. Han surtido efecto en Pedro Sánchez. Le ofrece ahora entrar en un gobierno de mestizaje con Ciudadanos. No me cierro a que haya representantes de Podemos dentro del gobierno, como tampoco me cierro a que haya representantes de Ciudadanos dentro del gobierno. Podemos rebaja el tono y no lo rechaza. Asumimos que tenemos 300.000 votos menos que el Partido Socialista y por tanto que toca hacer un ejercicio, digamos, de mestizaje. Pero no entendemos por mestizaje el mismo ejercicio Frankenstein que permite hacer una cosa y la contraria. En su rueda de prensa más esperada tras 15 días de silencio, Íñigo Errejón admitió la necesidad de relajar la actitud para lo que considera un nuevo ciclo político. Se abrirá un ciclo político, esperamos, más pausado. Pero Ciudadanos advierte. Ciudadanos no va a estar compartiendo un gobierno tripartito con Podemos. Los de Rivera tratan de restar importancia a la reunión de Iglesias y Sánchez de esta mañana, pero ayer por la tarde tuvo que celebrarse una reunión entre PSOE y Ciudadanos para escenificar que el acuerdo entre ambos sigue vigente. Un acuerdo que está vigente, un acuerdo que está abierto. Creemos que el acuerdo debe seguir siendo el centro de nuestra actuación en las próximas semanas. En 2 horas y media de reunión, el PSOE trató de tranquilizar a sus ahora socios, que dicen no admitirán bandazos políticos. Un bandazo político pues será legítimo, pero lo que no será, a lo que no dará fruto es ni a un gobierno en el que esté Ciudadanos. Y para traer a Podemos, Ciudadanos no está dispuesto a abdicar sus exigencias. No admitirán consultas de autodeterminación, desequilibrios presupuestarios ni incumplimientos del déficit, ni mucho menos matices en política antiterrorista. Sí, cuando les decimos que el Congreso se ha convertido en un patio de colegio, no, todavía es un circo. Y además lamentable, en estos momentos, Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, acaba de sacar un cartel pidiendo la libertad para Andrés Bódalo. Vamos a ver qué es lo que está diciendo. A la cual nos están acostumbrando. Estamos hablando de un líder cuestionado, de un partido cuestionado, como es Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español, y después el líder de un partido como es Podemos y Pablo Iglesias, que nació en un plató de televisión. Así que quizá formaría parte de la normalidad que hagan esta especie de teatralidad. Y en cuanto al acuerdo, yo creo que, y es una opinión personal, yo creo que es imposible o muy complicado. Yo creo que si a Pedro Sánchez se le ocurriera, por lo que fuera, pactar alguna cosa con Podemos, la llamada de Pedro Sánchez, de Felipe González. Bueno, aquí ya que entremos en los publireportajes de este circo absolutamente indecente de pedir la libertad para alguien que ha sido condenado por agredir a otra persona, me parece el colmo. Y además varias veces, y que arrastra por lo menos 4 condenas con sentencias firmes por violencia, por agredir a la gente. Esto lo ha hecho Esquerra, pero lo hace Pablo Iglesias. Sí, pero es que ahora estaba viendo estas imágenes con la libertad de Andrés Bódalo por parte del señor Rufián y no podía menos que acordarme la última asamblea de Súmate, la plataforma castellano parlante que se integró en Esquerra Republicana y que son independentistas, donde el señor Rufián defendió democráticamente a mamporros sus tesis con los otros de la plataforma y se le dieron a tortas. O sea que, bueno, en fin, que efectivamente. Esto no me parece muy sorprendente. Dejadme preguntar al portavoz adjunto del Grupo Popular, a Carlos Rojas, sobre qué piensa que va a pasar a partir de ahora con esta reunión. Vamos a ir a la rueda de prensa que será dentro de muy poquito. Ya está convocada a partir de la 1. Carlos, ¿qué es lo que espera el PP? Estamos ante la prolongación del teatro y del show del señor Sánchez, que está haciendo desde el principio,
que perdió las elecciones con claridad, que sacó el peor resultado del Partido Socialista en toda su historia, que quedó cuarto en su propia circunscripción en Madrid, que ha perdido el debate de investidura por 2 veces y que está prolongando un teatro que creo que no es bueno para nadie, ni para el Partido Socialista, ni por supuesto para España. Yo veo aquí una clave, no sé lo que va a pasar, es decir, aquí en esta reunión que han tenido, pues probablemente harán más teatro y harán más show. Pero lo cierto es que aquí sí que se puede decir que hay una clave. No están pensando en España, no están pensando en el futuro del país, no están pensando en las personas que todavía están en el desempleo, no están pensando en la recuperación de la economía, están pensando en sus intereses exclusivamente personales. Y esto ha sido realmente lo que ha marcado todo el recorrido del señor Sánchez. Pensar exclusivamente en mantenerse en el Partido Socialista, ahora aplazado el Congreso Federal, mantenerse donde está, intentar a toda costa ser presidente del gobierno en un pacto imposible y no pensar en la grandeza de un gran acuerdo con el Partido Popular para la estabilidad de nuestro país. Esta es la clave, no están pensando en el futuro del país y yo creo que un líder que aspira a ser un líder político como el señor Sánchez aspira a serlo, no lo está consiguiendo. Un líder que antepone sus intereses personales por encima del interés general es un líder sin futuro. Eso es lo que yo pienso. Luis. Carlos, está muy bien, pero lo cierto es que el rey pidió, o digamos simbólicamente, a Pedro Sánchez que intentara formar gobierno, ¿vale? Entonces, supongo que hasta ahí estamos de acuerdo. Porque Mariano Rajoy decidió no intentarlo siquiera. Punto 1, termino enseguida. Punto 1. Punto 2, eso tiene un tiempo, ¿vale? Y también tiene una escenificación, claro que sí, la política también es escenificación, pero esto requiere un tiempo. Segundo punto, el Partido Socialista llega a un acuerdo con Ciudadanos. Supongo que para sorpresa de muchos, y llega a un acuerdo con 200 medidas concretas. Y se somete a investidura. El Parlamento está para eso precisamente, y tú lo sabes porque eres parlamentario. Sí. El Parlamento está para que se debatan las cosas, no para... se somete a una investidura por 2 veces y efectivamente la pierde. A partir de ahí sigue intentando el acuerdo y lo escenifica así, con chorraditas también del otro, el librito, lo que queráis, con paseitos, etcétera. ¿Qué te parece? ¿Esto a mí me parece una chorrada lo del librito, pero da igual, pues es un detalle. ¿Y el paseíto también? Bueno, el paseíto ya sabemos cómo es esto. Tú te dedicas a la comunicación y sabes cómo es esto. Pues se organiza el paseíto bajando la carrera de San Jerónimo como se podía haber organizado de otra manera. O sea que no. Para mí es completamente irrelevante. La foto se hace aquí o se hace allí, no tiene ninguna importancia. Y en eso están. Yo no sé cuál es el problema. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la alternativa? Que un presidente en funciones que no ha querido presentarse en la investidura de pronto diga ahora sí, porque quiero que me apoyen. Quiero que me apoye cualquiera de los grupos. Te recuerdo que ninguno votaría hoy la investidura de Mariano Rajoy. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? Es que haya un líder del Partido Socialista que ha perdido claramente las elecciones, que no tenga la altura de miras para su país, de decir, oiga, tengo que reunirme, ese líder tiene, déjame un segundo que no te he interrumpido, ese líder tiene por favor. más votos. No, ese líder tendría que haber dicho a todo el país, a sus electores, tenemos que construir el futuro de nuestro país juntos, como ha ocurrido en otros países, como ha ocurrido en Alemania, como ha habido grandes pactos en toda Europa, en Holanda, en Suecia. Es decir, que tuviera esa altura de miras, pero por favor, es decir 17 veces que no se reúne con el partido que ha ganado las elecciones, eso no se espera desde luego de un líder. Eso es un líder fracasado. Estamos en un sistema y eso parlamentario es una persona irresponsable. Y una persona que tú además, puedes ganar las elecciones, pero no tener mayoría. Yo no te he interrumpido, Luis, por favor. Una persona que persevera en el error, como el señor Sánchez, intentando pactar con quien sea cuando no le salen los números, y él mismo lo reconoce, es que no está pensando en su país. ¿Por qué? Porque imagínate que llegan a un acuerdo. Imagínate que se produce la investidura del señor Sánchez con Podemos, con Ciudadanos, no sé con qué cóctel de partidos políticos con ideologías totalmente diferentes. ¿Qué sería de nuestro país a partir del día 1 de la presidencia del señor Sánchez? Cuando se tenga que negociar unos presupuestos, cuando se tenga que hablar en clave de reforma, cuando se tenga que hablar en clave de interés general. ¿Qué va a ser de ese futuro de nuestro país? Sinceramente, no se piensa en país. Y por eso el señor Sánchez lo único que piensa es en el poder a costa de lo que sea. Y a mí eso me produce tristeza porque veo que es un grave error que en el Partido Socialista ha habido personas que han tenido una altura de miras tremenda y lo hemos visto durante toda la etapa de nuestra democracia. Partido Socialista... Cuando en el 78 nos damos un gran abrazo, cuando hay cesiones por todos los líderes políticos porque se piensa en el país. Aquí no.
Aquí no hay ninguna cesión de nada porque se piensa en el interés general y el señor Sánchez piensa solo en su interés general y ese es el problema y la clave de todo esto. A ver, Joaquín, vamos a abrir la mesa, si os parece. Decir Joaquín. una cosa. Lo malo no es lo que dice Carlos Rojas, que es una opinión. No, lo malo es que la sensación que tenemos muchos socialistas y que tiene la infinita mayoría del país es que Carlos Rojas tiene razón. Eso es lo malo. ¿Por qué? Porque da la sensación continuamente. Joaquín, Yo no voy. quizá tú también han votado un acuerdo del Partido Socialista con Podemos. Perdón, con Ciudadanos. Se ha votado. Sí, pero no da votos. La militancia en este momento. No se llega. Bueno, perdona, por lo tanto, la impresión que da. Y déjame que termine. Tú eres un destacado militante. Ya, pero la impresión que da es que este acuerdo. ha votado a favor. Sí, yo también. ¿De qué? De ese acuerdo. Estoy a favor. Hay 200. No me perdáis el hilo. No vale reventar las conversaciones. Vamos a ver. No es verdad. El acuerdo a mí me parece bien. Está claro, pero no tiene lo suficientemente apoyos para salir. Por lo tanto, da la sensación permanentemente, de que él está trabajando, él es Sánchez, solo para sí mismo. Es decir, que esto le viene bien para alargar esto, retrasar el Congreso. En fin, el chiste aquel del que va a las carreras y llega destrozado al final y dice un amigo, ¿pero qué has hecho? Y dice, pues me he bajado ahí al pádel y un tipo vestido de colorines se me ha subido encima. Pero, ¿y qué hiciste tú? Dice, lo que pude, llegué el cuarto. Que es lo que ha hecho aquí en Madrid este señor, ha llegado el cuarto. Pero, ¿tú te imaginas que puede llegar a presidente del gobierno un señor que en donde se presenta, que es en la capital de España, que da el cuarto? Joaquín. Pues estamos en eso. Quiero preguntaros para avanzar precisamente sobre eso, porque decía Joaquín Luis, y quiero preguntarle al resto, que no le salen las cuentas. Fíjense, si no le salen las cuentas solo con este encuentro, que vamos a ir en directo ahora, primero va a hablar primero va a hablar Pablo Iglesias, luego Pedro Sánchez, que Íñigo Urkullu, atención, acaba de decir que ojalá esta reunión sirva para algo, o sea, quiere un acuerdo con Pablo Iglesias y con Pedro Sánchez para que haya un gobierno que no esté el Partido Popular. ¿Por qué les interesa a los nacionalistas, al PNV? También lo dijo Puigdemont, que preferían cualquier gobierno menos un gobierno del PP. ¿Por qué les interesa? Si es que es una declaración que acaba de hacer esta mañana. Pero ¿qué va a decir Urkullu? Sino que esperemos que esa reunión sirva para algo. ¿Qué va a decir si no? Bueno, esa reunión no va a servir para nada. Vamos a ver. Dejémosla. Perdón. Venga, un segundo, sí, porque había abierto al resto de los invitados. Un segundo, nada más un segundo. Insisto, Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo con Ciudadanos. Yo creo que es, de verdad, podemos aquí hacernos, cábalas de que hay un acuerdo con Ciudadanos que se va a cumplir, os lo digo, se va a cumplir. Porque sería, si no, una traición a la militancia, una traición a la opinión pública, sería una vergüenza. Yo lo digo porque lo puedo decir así, sería una vergüenza. Yo sería el primero que vendría aquí y diría, me da vergüenza que se haya traicionado un pacto con Ciudadanos. Luis, pero el Comité Federal le había dicho que no podía hablar con Podemos si no renunciaban al referéndum. Y ahí está hablando con Podemos. Pero hablar... ¿Pero de qué es palabra de...? Isabel, ¿qué es una traición? Estamos en una democracia. Pero si lo había dicho el Comité Federal por escrito. A ver, Carlos. Venga, Luis, que tiene la palabra Carlos. No se pacta con Podemos. No, dijo hablar, sentarse a hablar. Dijo mientras no hubiera una renuncia previa, pero si es el documento del Comité Federal del 26 de enero. ¿Cómo va a decir un documento del Comité Federal que no se puede hablar? La gente que nos está viendo, Luis, la gente que nos está viendo debe estar diciendo, sí, está muy bien esto, de estrategias, de sumas, de tal. ¿Con qué se va a gobernar? ¿Qué es lo que se va a poner en marcha? Que vamos a elecciones, Hoy he conseguido 10 segundos, llevamos 50 minutos, a ver si consigo un poco más. Vamos a ver, la pregunta, simplemente por ir corrigiendo puntos, tú dices que se le preguntó a la militancia por el acuerdo con Ciudadanos. No es verdad. Leo la pregunta. El PSOE ha alcanzado y propuesto acuerdos con distintas fuerzas políticas, no sale el nombre de Ciudadanos, para apoyar la investidura de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. ¿Respaldas estos acuerdos?
Punto y pelota. Sí, pero es que eso no es preguntar por el acuerdo con Ciudadanos. Bueno, eso es preguntar, ¿le da usted un cheque en blanco a Pedro Sánchez para que gobierne con esas fuerzas con las que está alcanzando pactos? Sí, y ya lo tiene. La militancia dijo el 70%. Ya, pero si simplemente por puntualizar, no le han dado el respaldo a la militancia para gobernar con Ciudadanos. Le ha dado el respaldo es el único pacto a Pedro Sánchez, con cualquier fuerza política que ha habido. No pasa nada porque hablemos los demás, de verdad, que no pasa nada. Se llama debate porque habla más de uno. Vamos a ver, si tú le has dado el respaldo para que él haga lo que quiera, él está haciendo lo que quiera. Él ya ha sorteado el problema que tenía con la militancia y gracias a la militancia ha sorteado el problema que tenía con el Comité Federal. Y es absolutamente obvio hacia lo que va. Por una cosa tan sencilla como que en un día como hoy, esa persona con la que él se está reuniendo con tanta risa y cambiándose libros, es una persona que está pidiendo la libertad de una persona 4 veces condenada por agresiones. Es la misma persona que pidió la libertad de Alfon Libertad, una persona detenida un día de huelga con explosivos y metralla en una bolsa. Debe ser un héroe para él. El mismo que dijo, efectivamente, el mismo que dijo, por ejemplo, que Otegi era un señor que era absolutamente injusto que estuviese en prisión. Se está reuniendo con ese. Vamos a dejarnos de formas y vámonos al fondo, Luis. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Con quién se está reuniendo? Vamos a ver, yo, me lo preguntas a mí. ¿Tú te reunirías con una persona cuyos héroes son el Lenin amable, Bódalo? Es el líder de la tercera fuerza política. Y por lo tanto, según vosotros, en cuanto pasa un determinado requisito de votos, te puedes reunir con ellos. Hasta ahí llega la catadura moral. ¿Cómo no va a reunirse con Pablo Iglesias? De verdad, es que, o sea, lo que estás defendiendo es que no se puede reunir con Pablo Iglesias. ¿Tú te reunirías con cualquiera? A ver, Carlos. Pero estamos de acuerdo en que no le tiene que dar la vicepresidencia al gobierno. Una cosa muy sencilla. ¿Quién fue el que dijo que no se podía reunir con el Partido Popular? ¿No fue el Partido Socialista? También con el Partido Popular. ¿No fue el Partido Socialista el que dijo? Perdóname, ¿quién dijo? No fue Pedro Sánchez el que dijo ni con Bildu ni con Pepe. No dijo Pedro Sánchez ni con Bildu ni con Pepe. Pero si también se ha reunido con el Partido Popular. Vamos a ver, un momento, una cuestión de orden. Abro comillas. Comité Federal del 29 de diciembre. Abro comillas. Comité Federal, si no es palabra del PSOE, no vale para esto, la autodeterminación, el separatismo y las consultas que buscan el enfrentamiento solo traerán mayor fractura a una sociedad ya de por sí dividida. Punto y seguido. Y dice, son innegociables para el Partido Socialista, pues claro que sí. Y la renuncia a esos planteamientos es una condición indispensable para que el PSOE inicie un diálogo con el resto de las formaciones políticas. La renuncia a esos planteamientos es indispensable para que inicie un diálogo. Dice el Partido Socialista que para empezar a hablar tiene que haber una renuncia previa. Minutos para la rueda de prensa, pero, no nos precipitemos. Ahora van a explicar es que estás negando cosas que es palabra del Partido Socialista. El Comité Federal no ha dicho no se habla con Podemos. Pero bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, por Dios. Es condición indispensable para que el PSOE inicie un diálogo. ¿Qué significa? La renuncia a esos planteamientos. Que no se puede pactar con Podemos. No, para que inicie un diálogo. No habla de pacto. Es que el PSOE dice textualmente, es que es la resolución de vuestro Comité Federal. Es que vosotros las normas las interpretáis y vuestras propias frases las desmentís. Es una cosa surrealista. Pero es que esto es el Comité Federal para que inicie un diálogo. Ese diálogo se está produciendo. ¿Dónde está el Comité Federal? A ver, Tony y Antonio. ¿No? Que estos son los hechos. El gobierno en funciones porque dijo que nunca jamás hablaría con Puigdemont y ayer nos anunció que está prevista la reunión. A ver. Y habló por teléfono también. ¿De qué estamos hablando? O sea, a ver, vamos a ver. Pero de todas maneras, déjame referirme a las palabras de Carlos, que estaba aquí tomando nota. Él hablaba de un gran acuerdo de Partido Popular y Partido Socialista. Hombre, eso es como, Carlos, con todo mi respeto, es pedirle que el PSOE se haga el harakiri. ¿Por qué? En Grecia apoyó a la derecha, ha desaparecido el PASOK. Sí, en Portugal apoyó a la derecha y ha tenido que haber un cambio radical dentro del Partido Socialista para sobrevivir. En Irlanda los laboristas han quedado diezmados. En Alemania, en algunos landers, el SPD es el cuarto partido. En Dinamarca ha perdido el gobierno. En Suecia también. Y en Holanda está hecho unos zorros. Hombre, a ver, cuando el Partido Socialista Obrero Español pacta con la derecha, Joaquín, con todo mi respeto y con todo mi cariño, acaba sin pactar con la derecha se ha quedado el cuarto en Madrid. A partir de aquí, en estos momentos, el señor Pedro Sánchez, que ya lo hemos dado por muerto unas 357 veces en los últimos 20 días, bueno, ha conseguido poner al Partido Socialista en el eje de la política de este país. Ha conseguido un acuerdo con Ciudadanos, apoyado también por Coalición Canaria, y sigue manteniendo conversaciones. Es que ayer el presidente del gobierno en funciones decía que, bueno, ya veremos si hacemos alguna cosa, a ver cómo va mañana la reunión. Hombre, es que la iniciativa política no tienes que estar a expensas de los demás. Es el único que puede ser presidente del gobierno en este momento. Claro. Bueno, a ver, Antonio. Y yo espero que lo sea. Antonio Martín Momón. A mí me parece que durante muchísimos años nos hemos estado escuchando aquello de que la vieja política, el eje
izquierda-derecha tenía que desaparecer porque iba a venir superado precisamente por la nueva política, por el fin del bipartidismo. Y nos encontramos con que en cuanto se celebraron las elecciones del 20 de diciembre, se está hablando solamente en eje izquierda-derecha. Claro que sí, claro, y todos hablan en ese eje izquierda-derecha. Se les olvidó, por tanto... Pero se les olvidó a Podemos. Se les olvidó el PSOE nunca ha renunciado a ser un partido. Se les olvidó, por tanto, esa cuestión de la nueva política, ¿no? Pero, sobre todo, lo que yo he visto es un Partido Socialista que está en crisis, en una grave crisis, y no sabe si tirar hacia el centro o tirar hacia la izquierda, y hay gente, evidentemente, que legítimamente defiende tirar hacia la izquierda y gente que defiende tirar al centro, y ya veremos si esa crisis no se va a llevar por delante a todo el Partido Socialista, en general como partido, como institución, que evidentemente Pedro Sánchez lo que quería era gobernar entre otras cosas, porque si no gobierna, se acabó su profesión de político. ¿A qué se dedica un candidato a la presidencia? Se acabó su profesión de político, quiere gobernar. Parece mal. Pero, sin embargo, llegó un comité federal y lo ató de pies y manos para lo que él quería, que era gobernar con la izquierda. Cuidado, que yo le quiero preguntar a Carlos Rojas, que conoce bien el sumario de los SERE, porque Pablo Iglesias, que ha denunciado tanto corrupto, y resulta que hoy declara a Gaspar Zarrías, el que llamaban el virrey en Andalucía, por algo era. Y aquí hemos contado los tejemanejes que han denunciado hasta abogados, de cómo tenían que conseguir las ayudas de los SERE, de los parados. Y resulta que hoy Pablo Iglesias, la corrupción ya no se acuerda, solo cuando sale una foto de Valencia o va a declarar a alguien por 1.000 euros. Ahora, si en vez de 1.000 euros, y si asciende a tanto, oye, que vayan todos a la cárcel, pero si el montante asciende a 822 millones solamente en cursos de formación, o a 3.000, perdón, solamente los SERE, o a 3.000 en los cursos de formación, entonces ya no son chorizos, ya no son corruptos, ya se puede pactar con todo el mundo, ¿no? Carlos. Efectivamente, estamos ante el fraude más grave, más grande de la historia de nuestra democracia con los SERE, y luego le sigue los cursos de formación. Pero es que en Andalucía se habla de fraude con muchísimos números y con muchos casos. No solamente están estos casos, está Invercaria, está Bahía Competitiva, está el caso del fraude de los Jeremy, está el caso Marismas. Hay un montón de casos de corrupción en Andalucía que tienen una misma clave. Su origen está en el seno de la propia administración de la Junta de Andalucía, y también otro añadido, donde Partido Socialista y Junta parece que se confunden o quieren confundirlo los dirigentes del Partido Socialista allí. Y efectivamente aquí Podemos está callado ante lo que pasa en Andalucía, Pablo Iglesias está callado, el señor Sánchez no dice nada y mira hacia otro lado, y Ciudadanos, gran sorpresa, también parece que están callados. No solo eso, sino que en Andalucía no se están llevando los expedientes que está solicitando el Parlamento en la Comisión de Investigación de Formación, no están llegando esos expedientes, pasan ya 5 meses sin que la Junta mande los expedientes a la Comisión para que se pueda investigar, y con un caso de los ERE donde estamos viendo ahora declarar precisamente al señor Zarrías, y donde el propio presidente Griñán dijo que estábamos ante un gran fraude, que había existido un gran fraude, y se reconoce ese fraude por parte del Partido Socialista. Esto sin duda tiene mucho recorrido. La señora Díaz estaba muy cerca del señor Viera también, dentro del Partido Socialista en Sevilla, era prácticamente su mano derecha, y por tanto tiene que dar también todavía explicaciones sobre los SERE que no ha dado. Y los SERE, y lo hemos comentado muchas veces y alguna vez también en este programa, bueno, se explica muy bien lo que era cuando se tiene en cuenta que se liquidó directamente el artículo 9.3 de la Constitución española, es decir, no había publicidad de la norma. Esa fue un poco la clave en la comisión de investigación, cuando yo mismo le pregunté a Griñán, a ver, ¿por qué se daba dinero a unas empresas sí y a otras no? Es decir, ¿por qué se repartía con el dedo directamente sin que hubiese publicidad de la norma? La norma no estaba publicada, como exige el artículo 9.3 de la Constitución, en el BOJA. Nadie sabía que existían esas ayudas. Ninguna empresa que estaba pasándolo mal sabía que podía recurrir a esa ayuda de la Administración Autonómica. Y sin embargo, sin publicarse esas ayudas, se daban directamente a quien la Junta le parecía que se le tenían que dar. Esa es la clave de bóveda de los SERE, que además nadie la cuenta. Usted nos la contó hace aproximadamente un año también en este programa, y verdaderamente es el eje sobre el que pivota el gran fraude de los SERE, que son unas ayudas que da directamente la Junta de Andalucía sin que los parados que iban a ir al paro, las empresas que iban a despedir a gente y que tenían dificultades, pudieran acceder a ellas porque no tenían conocimiento, y se hurtaba de la intervención general. Para ocultar y hacer opaca. No son solo 2 incrustados, 5 incrustados que eran falsos, no, es que todo el sistema de ayudas era ilegal.
Para hacer opaco el procedimiento, precisamente lo que se hace es una maniobra de ocultar a la intervención todo lo que está pasando y todo el dinero que se está repartiendo o gestionando por los que los políticos del Partido Socialista o los amigos de los políticos allí en Andalucía pues han decidido que hay que repartir. Y esa es un poco la clave de toda esta historia, donde estamos viendo pues asuntos que han escandalizado a toda la sociedad. Donde un director general se gasta el dinero en prostitución, en drogas, y donde es algo increíble lo que se está viendo, que no hay reacción por parte del Partido Socialista. Oiga, vamos a ver. Yo lo he vivido, Luis, en el propio Parlamento de Andalucía. Cuando esto empieza, por el caso Mercasevilla, a nosotros, nos dijeron de todo en el Parlamento, pero hombre, ¿cómo están ustedes persiguiendo socialistas? Pero esto es una persecución del PSOE, una persecución política. Nos tomaban casi por locos cuando estábamos haciendo iniciativas en el Parlamento de Andalucía sobre los ERE, cuando estaba empezando todo, ¿no? Y fíjese lo que ha pasado y luego el tiempo que ha transcurrido y lo que hemos ido conociendo. Carlos, tú conoces perfectamente, muchísimo mejor que yo, el asunto de los EREs. Te diré, y dime si me equivoco, no sé lo que voy a decir. Lo conozco poco, lo conozco muy poco. He tenido ocasión de ayudar a UGT en alguno de sus asuntos, cuando el procedimiento, etcétera, pero lo conozco muy poco, de verdad que lo conozco muy poco, pero algo sí sé. Primero, que efectivamente hay un director general de empleo que es un auténtico sinvergüenza, que lo ha reconocido, que está, por supuesto, imputado, que ha pasado por prisión y que ahí probablemente debería seguir. Yo no sé si sigue en prisión, pero ahí debería seguir. Primero. Segundo, que lo que está en discusión efectivamente es un procedimiento legal, que efectivamente, tienes toda la razón, hacía opaco la defensa, lo que dice es que precisamente para agilizar la concesión de las ayudas se evitaron algunos procedimientos y que eso fue aprobado. Bueno, perdóname, Isabel. Sí, pero eso fue aprobado por el Parlamento de Andalucía, Carlos. Y tú lo sabes muy bien. Sí, fue aprobado por el Parlamento de Andalucía. No es cierto. Bien, tercero, que se mete sistemáticamente, Carlos, de manera torticera. Todo junto, los 3.000 millones, los 10.000 millones de ayudas bien concedidas a conciudadanos tuyos de Andalucía, muy bien concedidas, en momentos de crisis económica, que tú conoces muy bien, porque tienes cierta edad, para en realidad referirnos a ¿cuántos? 700 intrusos. 700, Carlos. Qué pocos, ¿eh? Pero si lo acaba de perdóname, había decenas de miles de ayudas, Carlos. Es torticero meter, como acaba de hacer hace un momento, en los 3.000 millones, en los 700 millones. Y termino. No hay ni un solo socialista, empezando por Zarrías, que es una pieza importante, por supuesto, y por supuesto terminando con los dos expresidentes de la Junta, ni uno que se haya enriquecido en un euro. Quiero decir, yo no pondría la mano en el fuego por nadie, por supuesto, pero no hay ninguna imputación de ningún tipo. Mientras el Partido Popular tiene a un ex vicepresidente económico con cuentas en Suiza, querido, y tiene a una señora que todavía hoy está en el Senado, después de saber el tejemaneje lamentable y asqueroso en Valencia. Se han enriquecido. Perdóname. Pero vamos a escuchar a Carlos. A ver. Yo creo que tú estás haciendo aquí una defensa política del Partido Socialista, que es legítima, pero yo no la puedo compartir, ¿no? La presunción de inocencia, por supuesto, que aquí la respetamos y tenemos que respetarla todos, hasta que no haya enjuiciamiento y se condene a los culpables, sea el presidente de la Junta, que no hay ningún socialista sea el consejero de la Junta, o sea quien sea. La presunción de inocencia hay que defenderla y desde luego el Partido Popular es el primero que la hace. Pero aquí hay una cuestión política de entidad. En el Parlamento, desde luego, allí no se informó de nada ni que había un procedimiento. No se votó, porque lo dicen todos los días. Allí se votaron los presupuestos en conjunto y ha sido la propia justicia, tiene resoluciones judiciales. Esto ha sido una pieza esto ha sido una pieza del juicio, de la instrucción, ¿no? Y ya se ha dicho por resoluciones judiciales que efectivamente el Parlamento no sabía nada de lo que estaba pasando allí. Lo que quería defender el señor Chávez y el señor Griñán en su argumento de defensa, que es legítimo y respetable, pero que no es cierto, ¿no? Y lo que estaba ocurriendo allí era un procedimiento muy político, porque se estaba, digamos, regando la paz social. Cuando había algún problema en algún sitio, en alguna empresa que le decían, o que a lo mejor conocían a alguien del PSOE, pues entonces, de los que mandaban allí, pues entonces directamente se regaba con dinero público y no había publicidad de la norma. Se regaba con dinero público? Pues se daba directamente la ayuda que quedaron. No. En los años se 90 mezclaba todo, se mezclaba todo, pero como para ponerte un ejemplo, por ejemplo, antes de las elecciones municipales se dieron 40 millones de euros
ayuntamientos socialistas, empresas públicas de ayuntamientos socialistas. Y qué casualidad, todo eran del Partido Socialista unos meses antes de las elecciones. A ayuntamientos del Partido Socialista y se darían 35 a ayuntamientos del Partido Popular. Porque se trata de administrar dinero. Si se administró bien, se administró mal, está en discusión, está en los tribunales. Se dio en un procedimiento probablemente se opaco donde además la intervención advirtió hasta en 17 ocasiones a la Junta de Andalucía con la luz roja y dijo, aquí está pasando algo grave y ustedes no lo quieren controlar. Bueno, yo creo que con esto queda clarísimas las posiciones. Hoy estaba no declarando, porque está utilizando la misma estrategia que Chávez y Griñán, su mano derecha, que es Gaspar Zarrías, y además acusando de persecución y tal, y de paseillo indebido, en fin, todas esas cosas. Ya han declarado al Supremo. Bueno, porque declararon al Supremo, pero como el Supremo vio indicios de delito y nosotros nos quedamos por enterados, pero las consecuencias. Bueno, pero yo creo que ya sobre los ERE vamos bien servidos y me gustaría preguntaros por lo que se va a ver en unos minutos a Pablo Iglesias, un Pablo Iglesias que va desmejorado, quiero decir, de ese Pablo Iglesias que salió victorioso del 20D hasta hoy, está desinfladito por los problemas internos de Podemos, por Errejón, fíjense ustedes, ayer reconociendo ese flanco y esas diferencias, pero cerrando filas. Vamos a ver, acaba de llegar Iglesias, o sea que no nos va a dar tiempo, me parece a mí, a ver la posición de lo que decía ayer Errejón, pero yo creo que esto lo compartís todos, ¿no? Podemos por lo menos ver a Simancas, como decía ayer, si va a haber gobierno o no del Partido Socialista y en base a qué. Lo decía, que me parece interesante y lo decía en este programa. El factor Carolina Vescanza. Sacará sus encuestas. Y si en sus encuestas ellos contemplan que repetir las elecciones les va bien, forzarán repetir las elecciones y no nos harán ni caso. Y si ellos, Ana, si ellos calculan que de sus desavenencias internas, de sus conflictos y de las previsiones electorales la cosa no les va bien repitiendo, se comerán la cal viva y nos dirán que se abstienen o que votan a favor, cogiendo la mano de Pedro Sánchez. Yo estoy convencido de que esto va a ser así. Es lamentable, ¿eh? Es lamentable. Algo de verdad. Más claro agua, pero ya decimos aquí lo que ha dicho Simancas ayer, vamos, es que eso lo venimos diciendo todo este tiempo, y esa frase tan gráfica de Rafa Simancas de se comerá la cal viva y hasta cogerá la mano de Pedro Sánchez y votará a favor. Lo que olvidamos siempre es que se investe un presidente para gobernar. Fíjate lo que puede ser gobernar con un partido que se come la cal viva porque por razones electorales no le interesa, pero que después te va a dar una inestabilidad durante los siguientes 4 años tremenda. Es decir, allá el Partido Socialista se acepta con lo de los 4 años. Allá el Partido Socialista, claro. Ahí está, fijaros la atención, perdonad. Ahí está la atención centrada en Pablo Iglesias. Una cuestión, Joaquín, que hable primero Pablo Iglesias antes que Sánchez. Bueno, vamos a escucharle. Ahora os pregunto qué os parece. ¿El presidente será Sánchez? Ajá. A ver. O sea, sí hay acuerdo. Bueno, después de la reunión con Pedro Sánchez, transmitíos que estoy contento. Ha sido una reunión que se ha producido en un tono muy cordial. Hemos empezado hablando de literatura y de cine. Ambos somos admiradores de Tom Winslow y su Poder del perro y El cártel. Hemos hablado también de política internacional, hemos hablado de las primarias en los Estados Unidos, hemos hablado también de la situación de Europa y de la situación del estado del bienestar en Europa y, por supuesto, hemos hablado de la situación política en España. Puedo constatar una voluntad mutua para continuar el diálogo. He transmitido a Pedro Sánchez que, a nuestro juicio, partir de los programas electorales de ambas formaciones políticas es algo bueno. Señor Iglesias, ¿qué tal? Por confirmar solo 2 cuestiones. Ha dicho que usted va a estar al frente del equipo negociador, eso significa que Íñigo Errejón no va a estar en ese equipo. Y en segundo lugar, perdón. Bueno, mientras se piensa usted la segunda pregunta respecto a la primera, la respuesta es que sí, cuento con todos los miembros del equipo negociador que han hecho un trabajo magnífico. Por mi parte, lo que hago es remangarme la camisa y ponerme a trabajar encabezando ese equipo de negociación para trabajar
en la dirección de conseguir un gobierno progresista a la valenciana. Pero Íñigo Errejón va a seguir. Por supuesto que sí. Gracias. Atención, noticia de alcance. Acaba de decir Pablo Iglesias que está contento y que quiere un gobierno de 161 diputados y no de 130, que es el gobierno con Albert Rivera, y que está dispuesto a ceder, a no estar él en el gobierno con tal de que haya un gobierno de izquierdas. Esto sí que es un cambio de fondo, un cambio sustancial que permitiría a Pedro Sánchez gobernar, porque evidentemente sumaría menos los 161 que Ciudadanos y PP, que son 163, pero Urkullu, el lehendakari vasco, PNV, ha dicho esta misma mañana que quiere que sea fructífera esta reunión, con lo cual presumimos que también votarían a favor. Con lo cual, esto cambia sustancialmente lo que es la posibilidad de elecciones o investidura. Abro esta cuestión, os la pregunto. No. ¿Creéis que es un no cambio? Cambia absolutamente nada. No cambia absolutamente ¿No? nada. No, excepto que Pablo Iglesias lo que acaba de decir es pues si yo soy un impedimento, porque había dicho que iba a ser vicepresidente del gobierno, si eso es un impedimento, pues yo me quito de en medio. Es una chorrada que no quita valor a lo fundamental. Pablo Iglesias está apretando para que haya un gobierno solo de izquierdas, es decir, PSOE, Podemos, Izquierda Unida. Y Pedro Sánchez, dentro de 10 minutos, yo no he hablado con Pedro Sánchez no he hablado con Pedro Sánchez desde hace días que no hablo con Pedro Sánchez, pero yo sospecho, me puedo equivocar, faltan 10 minutitos quizá, o 15, pero sospecho que Pedro Sánchez va a decir. Vamos a ver lo que dice. Os quiero una opinión incompatible rápida, con el acuerdo porque la noticia que es tenemos esta. con Ciudadanos. Que algo cambia es obvio. Antes había un requisito que era yo quiero ser vicepresidente, lo decía Pablo Iglesias, y ahora no hay ese requisito. Y decía por lo tanto, condición sine qua non, efectivamente, por lo tanto que algo ha cambiado, está claro que ha cambiado. ¿Que hay un acercamiento en una línea? También es evidente. ¿En qué línea? Si este señor que está saliendo ahí, Pablo Iglesias, acaba de decir que está contento. Y tercera cuestión, muy importante, dice que han hablado de política internacional, que han hablado de cuestiones sociales, que han hablado de cuestiones económicas. No nos ha dado ni una sola idea de cuál es el pacto de contenidos, solamente de cuál es el pacto de personas. Menos mal que no ha cambiado algo. Yo no le he oído hablar de qué piensan de Irán, de Venezuela, de romper los acuerdos de la UE, que lo está tramitando el Parlamento Europeo. No le he oído hablar de los 96.000 millones que nos quiere incrustar de gasto, de la subida de impuestos. Eso no importa nada. Aquí importa, oiga, yo estoy dispuesto a que si formamos gobierno, Podemos más el PSOE, por cierto, o entran los nacionalistas o no suman. O no sale, ¿vale? o no Por eso sale. ha salido Urkullu. Claro. Y dice, yo estoy dispuesto a renunciar a mi sillón siempre y cuando se mantenga este tipo de ¿tú crees, alianzas. Carlos, que esto cambia y que puede haber investidura? A ver, ¿Y que puede haber gobierno de Pedro Sánchez con estos apoyos? ¿Con esto que acaba de decir Pablo Yo no sé si va a haber elecciones generales o va a haber... Déjame, ya, pero esa es tu opinión. La mía, como te puedes imaginar, la mía, Luis, yo me llamo Carlos y es mía, ¿sabes? Si yo hablase por ti, esto sería un lío. Vamos a ver, esto es muy sencillo. O hay elecciones anticipadas, está clarísimo, o la única opción que queda encima de la mesa no es el acuerdo con Ciudadanos, porque ni suman ni van a sumar. Es el acuerdo de izquierdas, que es el empeño personal que tiene Pedro Sánchez desde que hicieron el 24M. Y lo dijo en las sesiones de investidura. Las mismas alianzas territoriales. Pedro Sánchez dijo incluso en las sesiones de investidura que su primera opción era un gobierno de izquierdas y que se había casado con la opción menos mala. Sí, eso es lo que vino a decir en las dos Lo sesiones. que parece es que estamos ante la antesala de un pacto de izquierda radical que a mí no me gusta, sinceramente. Yo creo que eso no es bueno para España. Estamos ante un pacto donde podemos tener un presidente del gobierno sin valores, es decir, que ha orillado totalmente los valores, y los valores en la política y en el gobierno son fundamentales y son muy importantes. Cuando dijo que no pactaría con Podemos, cuando Podemos resulta que están apoyando a personas que han sido condenadas por la justicia y lo están tratando como héroes, pero de verdad, ¿por qué no el señor Sánchez explica lo que está pasando y explica lo que quiere de Podemos? A mí me parece una barbaridad que se esté fraguando ese pacto radical de perdedores, donde lo único que se quiere es alcanzar el poder y donde pues no se tratan los temas fundamentales que necesita nuestro país, que efectivamente es el crecimiento, es el empleo, es la unidad de España. No se ha dicho nada del tema del referéndum que apoya a Podemos, un referéndum que es ilegal. En fin, hay determinadas cuestiones, efectivamente, hay determinadas cuestiones que desde luego no nos gustan y bueno, ¿dónde está Ciudadanos, no? Resulta que el señor Rivera iba a ir a todas las reuniones con el señor Sánchez. Así también se dijo a toda la ciudadanía española. Otra mentira Pues si más, lo hemos visto al otra empezar el incoherencia programa. más. Sí. ¿No? Y esto es grave. A ver, Joaquín, ¿tú cómo interpretas este cambio de posición de Pablo Iglesias? Bueno, es aflojar, decir, conseguirá con esto que no sea el culpable de que no haya gobierno. Que es que yo creo que las encuestas aquí, no sé si lo ha dicho Carlos Cuesta, Sí, no, lo ha dicho Rafa Simancas, que lo hemos sacado. Sí. Es fundamental. Tiene razón. Aquí las encuestas están jugando. Entonces, parece que no les va tan bien. Entonces, por lo menos que no me echen la culpa. Exacto. Ahora,
si el PSOE entra a este trapo, requiem scantim pace. Que está claro que no debe de entrar por cuestiones políticas y por cuestiones morales. ¿Por qué por cuestiones políticas? Porque la división, solo hay una división izquierda-derecha. Pues no, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, hay otras divisiones. Los separatistas, que se quieren romper España, y los que no lo somos, y que están lanzados al monte. Entonces tú, que has acordado que eso no vas con esos ni a misa, porque tú estás por la unidad de España, no puedes juntarte con este que no se sabe dónde va. Joaquín, acaba de decir Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, que Pedro Sánchez dice: Pedro me ha dicho que en su partido provoca rechazo que yo esté en el gobierno. Le he dicho que por mí no será, en su partido, no a él. O Pero sea, no sé, creo eso que lo de menos. no, o sea que por él también estaría Pablo Iglesias. No, lo que no traga su partido de momento es a Podemos. No solo. Lo que no traga es el derecho de autodeterminación, que está en la base misma. Hombre, yo creo que en política hay adversarios y enemigos. Si verdaderamente se acuesta el Partido Socialista con Podemos, que es su enemigo porque comparten un mismo espacio electoral, la navaja va seguramente está muerto. Ahora, como veo a un Pedro Sánchez que evidentemente no está pensando en su partido, sino que está pensando en su vida política, lo veo muy propenso a este pacto. Y lo que he notado es a un Pablo Iglesias que ha cambiado por completo el tono, porque lógicamente le interesa ir a ese pacto de izquierda. Por consiguiente, yo creo que a lo que van a ir es a un pacto a 143 con el PNV, que serían más diputados que los que tuvieran en contra. Antonio, perdona que te interrumpa, porque acaba de decir también Pablo Iglesias que la vicepresidencia, en todo caso, sería para alguien de Podemos, aunque no sea él. Pero o sea, y está hablando ya de gobierno a la valenciana. Yo publiqué, publiqué en La Razón el domingo pasado, me parece que fue la exclusiva que la hizo portada La Razón, de los independientes que le iba a proponer Pablo Iglesias a Pedro Sánchez, como el Esgemaz, Julio Rodríguez, la juez Rosell de Las Palmas, etcétera, y evidentemente, bueno, pues de esta manera lo que pretendería sería o bien que la parte de Podemos más radical se abstuviera y que Compromís y otras fuerzas de Podemos en las mareas votaran a favor de un pacto en el que tratará de incluir incluso al propio Ciudadanos. Ya veremos lo que hay, pero desde luego he visto a Pablo Iglesias que ha cambiado por estamos completo muy pendientes de Pedro discurso, Sánchez. En cuanto salga retomamos, porque ya les resumo lo que está diciendo Pablo Iglesias. Renuncia él a estar en ese gobierno, pero quiere que sea vicepresidente de Podemos, y habla de gobierno a la valenciana. O sea, ya saben ustedes, el reparto de ministerios entre los que apoyan al partido que gobierna. Tony, ¿lo ves posible? A ver, entonces, yo no se puede interpretar desde mi punto de vista esta reunión como el final. O sea, yo creo que es el principio. Yo, ¿qué es lo que veo? Es el principio del final. Bueno, sí. Decir lo que queráis, que luego ya veremos lo que pasa. Podemos ha hecho una rebaja en sus planteamientos. A ver, evidentemente no se puede coger y ya bajarse los pantalones para caerse cuando dé el paso. O sea, que pedía la vicepresidencia para Iglesias, ya Iglesias se pasa a segunda fila, sigue manteniendo el pacto de izquierdas. Pero qué casualidad, Ciudadanos ya no se le ha apestado. O sea, no me gusta y tal, pero ya estoy dispuesto a reunirme con Ciudadanos. Hace 2 días, con Ciudadanos, vamos, ni agua. Con lo cual, hoy es un primer paso, y yo creo que el encaje de bolillos, ese que Luis no consigue ver y que os pone tan nerviosos a todos, bueno, a Carlos y a los dos Carlos. Antonio ha mantenido una posición. Claro, pero vamos a ver, Joaquín, al final, vamos a ver, o sea, el Partido Socialista lo que no puede es suicidarse. ¿Y qué es peor, suicidarse con Podemos o suicidarse con el PP o suicidarse con nuevas elecciones? Suicidar España. Yo, no, suicidar España no. No, pero al final, a ver, el acuerdo, Carlos, tú estabas muy preocupado. No, es que no ha dicho nada de esto, no ha dicho nada de esto, no ha dicho nada de esto. Es que hoy desde el 20 de diciembre empezarán a haber ni una palabra sobre el fondo. Reuniones desde tripartitas. El 20 de diciembre no sabemos nada de cómo gobernarían España. Y nada. luego hay otro detalle que hoy Pablo Iglesias ha escondido, que es el tema del referéndum de Cataluña. Va a romper el voto de Podemos. Sí. Y vamos a ver
Por eso Urkullu está diciendo que quiere que haya este pacto. Pero es que Urkullu no está en las tesis de los independentistas catalanes. Es un centralista puro. No está en las tesis de los independentistas catalanes. Es que Republicana no va a tragar por ahí y en Comú Podem no va a tragar por ahí. Lo dijo, y la consejera también lo dijo, la consejera de Presidencia, que preferían un gobierno de izquierdas y de Pedro Sánchez. Hombre, es que llevan 4 años sin hablarse, yo es que lo entiendo. Es lo que han dicho ellos. Que haya un gobierno de izquierdas, ¿qué significa? ¿Qué es lo que prefieren? O sea, ¿qué prefieren? ¿Que los socialistas son independentistas ahora? Tony, también hay un mal menor, también hay otro mal menor para el Partido Socialista, y es aceptar que haya un gobierno en minoría de la fuerza más votada del Partido Popular, apoyado por Ciudadanos, con la abstención del Partido Socialista y con un control de manera que se pacten una serie de reformas. Eso se hizo en Grecia y el paso de esta manera no se puede analizar en los libros de historia. Con su enemigo pero cuidado, Antonio, cuidado que esta evolución que tú has mencionado es que es muy importante. Hemos pasado de, fijaros la jugada que le hizo Pablo Iglesias cuando fue a ver al rey y al salir estaba Pedro Sánchez dentro en la primera ronda de consultas y convocó esa rueda de prensa con el GEMAT, con todos y le formó el gobierno. Cuidado, dejadme concluir. 2 sesiones de investidura fallidas por primera vez en la historia de la democracia. Tenemos un vamos a dialogar, que por cierto no entiendo por qué esto no se produjo el lunes y esperan al miércoles, están jugando todos a sus posiciones. Esto es anecdótico. Evidentemente. Y ahora cambio de posición, ya Pablo Iglesias dispuesto a no ser él el vicepresidente, dice que la consecuencia lógica debería ser una vicepresidencia y no exige ministerios. Entonces, estamos en el principio del fin, como decía Joaquín, estamos en el principio del fin de un acuerdo. Estamos en el principio del fin para un acuerdo, Joaquín. ¿Te suena a que sí? ¿Dirán algo los varones del PSOE? No lo veo todavía. Hombre, todavía no. No digo que vaya a ser hoy. No. Vamos a ver. Yo creo que dentro del Partido Socialista quiero pensar que hay gente sensata, incluso en la ejecutiva, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo te metes en la cama? Se lo he dicho. ¿Cómo te metes en la cama con un tipo que lleva una navaja que te va a atravesar? Claro. No te puedes meter en la cama. Es mucho menos peligroso meterse en la cama con el PP por una razón, porque el PP es tu adversario y este es tu enemigo porque te quiere matar. Entonces es una locura. Ahora, hacer un gobierno de ese tipo que además tiene una estabilidad descriptible, es decir, esto no aguanta, si sigue así, no aguanta, es que es imposible que aguante. No vamos a la valenciana, vamos a la catalana. Esto es un desastre. Una locura. A la desaparición del PSOE. Ayer descubríamos otra cuestión. Pero suena a lo mejor que Pablo Iglesias no quiere elecciones, porque tiene pinta de que no le favorecen, que puede perder posiciones por sus líos internos, por las mareas, los frentes abiertos. Él aparece en público como que no quiere pactar con nadie, etcétera. Yo tengo la sensación que Pablo Iglesias nos ha tomado el pelo desde el día 1 en el que planteó esa propuesta de yo quiero ser vicepresidente y la mayoría de ministerios, cuando era obvio que no se lo iban a aceptar. ¿Para qué lo hizo? Para poderlo rebajar. Estamos jugando en el terreno de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ha sido el que ha distribuido las piezas y ha dicho, yo subo en un regateo porque luego bajaré. Ahora parece que se le iba a aceptar. ¿Cómo le van a aceptar eso? Ahora parece que es el gran mártir. ¿Pero qué gran mártir? ¿Pero cómo te va a aceptar? Ahora expresa de su envite. Luis, ¿cómo te va a aceptar un partido que tiene 90 diputados? ¿Cómo te va a aceptar algo que te lo pide uno que tiene 42? ¿Cómo te lo va a aceptar? No te lo va a aceptar en la vida. Lo que ha hecho es juguetear con el Partido Socialista, cuidado, con el conocimiento de Pedro Sánchez. Juguetear, solamente que se bajen los pantalones, quiere decir que gana, hombre, Carlos. Oye, qué casualidad que ayer descubrimos que el Congreso famoso, el Congreso Federal, también se retrasa. Sí. Alguien me da que ya sabía lo que estaba pasando. Alguien me da que ya saben que este señor está más cerca de conseguir el poder de lo que todos nos podíamos imaginar. Alguien te da que alguien lo sabe y ha decidido aplazar porque a ver quién se enfrenta, a alguien. Vamos a hacer una pausa. A ver, Antonio. Creo que lo más importante de esta rueda de prensa es que Pablo Iglesias ha puesto la pelota en el tejado de Pedro Sánchez y de Ciudadanos, pidiendo que se abstenga Ciudadanos ante un gobierno de izquierdas. Es decir, la habilidad de Pablo Iglesias ha sido que él estaba quedando como el que impedía que hubiera un gobierno y ahora le manda la papeleta a las otras fuerzas. Oye, pero vamos a hacer una pausa. Tony, perdonadme, vamos a hacer una pausa porque vamos a hacerla ahora para coger en directo la vuelta de Pedro Sánchez. Ahora le toca hablar a él, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, veremos cuándo acaba. Nos vamos a la noticia de alcance, me temo. Pablo Iglesias renuncia
a estar en un gobierno progresista si su presencia es una dificultad? Fíjense en lo que acaban de decir. Yo me retiro, ya no exijo ser vicepresidente. Eso sí, lo lógico es que haya un vicepresidente de Podemos y lo que queremos es un gobierno de izquierdas, un gobierno a la valenciana, en el que no ve a Ciudadanos. Eso sale después de 2 horas de reunión con Pedro Sánchez, véanlo. Si el problema que tiene el Partido Socialista para explorar la vía valenciana es mi presencia en ese gobierno, yo renuncio a estar en ese gobierno. Lo importante es que haya un gobierno de coalición a la valenciana, independientemente de las personas que estén. Un gobierno de coalición es que si la presidencia la ocupa la primera fuerza política en esa coalición, la vicepresidencia la ocupe la segunda fuerza. Si el obstáculo soy yo, pues no hay ningún problema. Yo no estoy. Creo que hay compañeras y compañeros en Podemos suficientemente capacitados para ejercer esa responsabilidad en un gobierno que efectivamente nosotros entendemos que tendría que ser proporcional. Nosotros respetamos su acuerdo con Ciudadanos y pensamos que puede servir, si no para un gobierno, porque se ha demostrado un acuerdo impotente para un gobierno, sí quizá para que Ciudadanos tenga la suficiente responsabilidad de Estado para evitar que el PP siga gobernando, apoyando, facilitando por activa y por pasiva un gobierno de coalición progresista a la valenciana. Ahí lo tienen, cambio sustancial de Pablo Iglesias, habla de ese gobierno a la valenciana con miembros de Podemos incrustados. Vicepresidente ha citado 3 nombres, Errejón, Echenique o Carolina Vescanza y su bebé, o sin su bebé, no lo sé si lo ha citado, pero vamos, son los 3 nombres que ha dado y la pregunta es, ¿qué va a decir Pedro Sánchez ahora? ¿Qué le habrá dicho Pedro Sánchez? Es solo un cambio en las formas, en el fondo sigue diciendo lo mismo que dijo desde el primer día, es decir, el gobierno de izquierdas, allá lo que haga el Partido Socialista. El Partido Socialista puede coger la mano y gobernar con ese gobierno de izquierdas. Yo soy... Y con separatistas, Sí, bueno, pero el tono ahora era... El tono ahora es polibueno, ahora volvemos al tono electoral. ¿Os acordáis cuando era un corderito y eran ya la socialdemocracia, eran homologables a la socialdemocracia, verdad? Ya, sí. Sin embargo, hoy están defendiendo a un delincuente condenado por agredir. Yo no sé si Pedro Sánchez le preguntarán nuestros compañeros, o a él, o a Pablo Iglesias, si le preguntarán, pero Carlos Y tiene Rojas... ese toque de victimismo, ¿no? Dice, si yo no tengo que estar, pues no estoy, ¿no? Yo creo que viene también un poco de ese laboratorio de ideas que tiene la gente de Podemos, cómo surgió este movimiento, donde dan muchas frases de marketing, intentan muchos gestos de regalar libros, hoy te regalo una película, ¿no? Pero al final, después de todo esto que hay, si rasca un poquito, lo que hay son unos valores muy peligrosos, donde no están defendiendo la libertad de Leopoldo López en Venezuela, donde han sido un partido político financiado por el régimen de Venezuela, de Nicolás Maduro, de Chávez, donde están financiados también por Irán y no dan explicaciones de eso, donde están apoyando efectivamente a una persona que ha sido detenida por ser un delincuente. En fin, esto es grave y lo importante es que tengamos líderes con altura de mira, que tendría que ser el señor Sánchez, para exigirle explicaciones por todo esto. Pero ¿qué giro ha dado la cosa, ¿no? Como decía Sánchez hace unos meses que jamás estaría con Podemos. Sí, lo hemos visto al principio del programa y le acaban de preguntar a Pablo Iglesias si se arrepiente de haber sido duro, porque esto de jugar a ser duro, el más duro, la cal viva, todo. Miren lo que ha dicho. Las formas en política cuentan y son importantes, pero nosotros estamos en política para decir las cosas como son y para decir la verdad. Y creo que dureza en los debates parlamentarios ha habido siempre. Y que si ha habido una fuerza política que ha recibido una dureza inédita en la historia política de España, esa es Podemos. Y nosotros hemos aprendido a encajar con deportividad y creo que el encaje deportivo, como en el baloncesto, es algo que hace a los equipos jugar mejor. O sea, los de los scratches hablan de dureza, ¿no? Por citarles, por decir, hombre, hemos pillado a Zapata con el coche oficial, hasta sin la pierna mala. Y entonces eso es acosarle. Pero decía, quiero preguntar a Luis, porque la cuestión de fondo es la importante y me temo que se está retrasando Pedro Sánchez. Luis, ¿qué puede decir Pedro Sánchez ante esto? Yo no tengo ni idea de lo que va a decir Pedro Sánchez, pero sospecho que Pedro Sánchez va a defender su pacto con Ciudadanos y probablemente anuncie, como ha anunciado ya Pablo Iglesias, que van a seguir las negociaciones, que se van a reunir unos grupos técnicos, unas mesas de negocior, etcétera, intentando desesperadamente, ya en los últimos días que quedan ya por obligación legal,
para visualizar el intento del apoyo de Podemos a un gobierno formado por Ciudadanos y por el Partido Socialista. O sea, que no va a aceptar esto. Creo que eso es lo que la militancia del Partido Socialista ha defendido, defiende mayoritariamente. Creo que en ese sentido yo algo de conocimiento sí tengo, por razones obvias. Creo que es la posición que va a adoptar Pedro Sánchez. Agradecerá el buen gesto, agradecerá que le regalen un libro, agradecerá la generosidad extrema, y lo digo con toda la ironía, de Pablo Iglesias de renunciar a la vicepresidencia del gobierno, pero acto seguido dirá: pero es imposible, a mí nadie me puede condicionar. Si yo soy presidente del gobierno, el gobierno lo pondré yo. Como cada vez que viene Luis Arroyo nos surge una comparecencia de Pablo Iglesias, les recuerdo, por si no estaban ahí o no se acuerdan, que no se suele equivocar, ¿eh? Que cuando se va, lo que dice que va a decir Pedro Sánchez va y lo dice. No sé si lo escucha. Pero suele acertar Luis Arroyo. Una frase muy rápida. Tú has puesto en este programa varias veces el recuerdo de cómo hace un año Pedro Sánchez decía: yo no puedo ir con Podemos, son la cartilla de racionamiento, sería la pobreza, sería el desastre. Cojamos esa fecha y vayamos hasta ahora. Hemos pasado por un pacto territorial, comunidades autónomas, municipios han pactado con ellos. Hemos pasado por yo no me puedo reunir con ellos mientras no renuncien al derecho a autodeterminación, se están reuniendo. Hemos pasado por el yo no me reuniré sin la presencia de Albert Rivera, se ha reunido sin Albert Rivera. Hemos pasado por yo no me reuniré para pactar nada que sea programático ni de gobierno, lo acaban de anunciar. O sea, los análisis me parecen muy buenos. La proyección de hechos en economía, esto de trazar proyecciones en base a hechos, suele dar un resultado maravilloso, porque ves la tendencia. Yo, desde luego, la tendencia a negarla, que vaya a llegar esto a buen puerto o no, no lo sé. Que la tendencia es obvia, es obvia. Vamos. La tendencia. Y lo que pensáis que va a decir ahora Pedro Sánchez ante estas 2 horas de conversación y lo que acaba de anunciar Pablo Iglesias es que, a ver... Yo, aparte de lo que ha dicho Luis, que estoy de acuerdo que va a ir en esa línea, porque no os penséis que hoy se cierra nada. O sea, hoy se empieza todo. La siguiente fase se va a poner en marcha la carta que firmaron Juan Carlos Girauta y Antonio Hernando, remitida a todos los grupos parlamentarios. Vamos a abrir mesas tripartitas para hablar. Es que hoy no se ha concretado nada. Ahora, si Podemos está dispuesto a hablar, ahí tiene el marco. Pero creo que tiene hasta el 14 de abril, ¿no? Si no me equivoco, no recuerdo la fecha. No, hasta el 23, hasta el 23 de abril. El 23 de abril, a partir de ahí ya... Estamos hablando de 20 días. Tenemos todo el proceso institucional. Si se llegara a acuerdo, pongo entre comillas, el rey tiene que llamar a todos los portavoces parlamentarios, se tiene que convocar con 48 horas un primer pleno, con lo cual no sabemos si va a ser en un primero o en un segundo, con lo cual tiene que haber un margen hasta el 2 de mayo. O sea, el 23 de abril es el último día, digamos, aconsejable para cerrar un acuerdo. El auténtico problema de todo esto es que lo único que une a todas estas fuerzas es echar al PP. Sí. Y eso es tan corto que 2 días después de formar un gobierno se ha acabado. Y subir los impuestos. Y por tanto... Es peligrosísimo para España. Yo no sé, si ellos piensan, si ellos meditan en lo que quieren hacer, pero al único no he visto ninguno. 7. Luego te lo enseño, 7. Al único grupo que no invitan en unas conversaciones es al Partido Popular. Porque estamos excluidos. Pero es que resulta que el Partido Popular es el partido más votado en las pasadas elecciones. Y por tanto, a mí me parece que cuando hay un grupo como Podemos que quiere cambiar por completo el sistema, revolucionar el sistema constitucional español, lo lógico sería que las 3 fuerzas que están defendiendo la Constitución española, caramba, al menos hablaran, trataran de ponerse de acuerdo. Y es que no hay manera. Joaquín, ¿qué concluimos? De todas formas, para Podemos y para otros cuantos leguleyos, la Constitución española es de plastilina. No sé si os habéis leído en la declaración de Podemos después de las elecciones, diciendo que cómo se llegaba legalmente a la autodeterminación de Cataluña. O sea, oiga, mire, y le siguen algunos leguleyos. Que es como cuando Alfonso XIII... igual que cuando Alfonso XIII puso de dictador a Miguel I de Rivera y declaró, dice, bueno, me he tenido que saltar a la torera la Constitución. Claro, le costó el trono, ¿no? No, mire usted, la Constitución no es de plastilina, usted no puede hacer esto, y desde luego no con el apoyo de un partido como el Partido Socialista, que tiene 100 y pico años y que siempre ha estado con la Constitución republicana y con la Constitución esta, que es las 2 constituciones realmente democráticas que ha habido en España. Bueno, pues acaba de concluir la comparecencia de Pablo Iglesias. En unos minutos comparecerá Pedro Sánchez, así que ustedes lo van a poder seguir todo con María Pelayo en Al Día. Pero no se lo pierdan, porque nosotros, como han tardado y van a seguir tardando, pues se nos acaba el programa. Es lo que tiene los programas en directo. Pero a que Luis Arroyo lo ha aventurado aquí, veremos mañana
se lo contaremos si acertó o no. Bueno, gracias por seguirnos, por estar ahí. Vamos a ver la respuesta a la pregunta que les hacíamos esta mañana a todos ustedes. ¿Quién le da más confianza para gobernar España, Rajoy o Sánchez? Parece que Rajoy, ¿no? El 82%, casi el 83%, Mariano Rajoy, Sánchez un 17,2%. Gracias por estar ahí. Gracias a Carlos Rojas, también gracias. Antonio, Carlos, Luis Arroyo, gracias. Joaquín Leguina y gracias Tony Bolaño. Y a ustedes, ya lo saben, no se pierdan al día, porque ahora vamos a saber todo lo que pasa con Pedro Sánchez. Mañana, más claro, agua más. Hasta mañana.